última clase vimos el contrato de mandato. Hoy sí ya entramos a los contratos traslativos de dominio. ¿Y cuáles son esos contratos? En primer lugar, la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Hoy les traigo el tema de la compraventa. Este tema lo he desarrollado de acuerdo a la doctrina y a lo que el Código Civil regula específicamente en los contratos en particular, lo que es el contrato de compra-venta. ¿Qué es lo que establecen las normas? ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Cuáles son las obligaciones de esta clase de contrato? Les traigo una presentación y con todo gusto al finalizar la presentación hacemos un conversatorio para que ustedes me manifiesten sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias, en fin, para que aprovechemos este conocimiento que vamos a ver a continuación. Un momentito, por favor, solo estamos tratando de presentar el video. Los contratos traslativos de dominio. ¿Cuáles son los que regula nuestro Código Civil? La compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. ¿En qué consiste la compraventa? Por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Esta es la definición de Federico Puig Peña. Pero nuestro Código Civil, en el artículo 1790, establece que por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Vemos que en las dos definiciones se establece que a través de la compra-venta se adquiere un bien que está determinado, que a través de esta forma de contrato hay transferencia del derecho de propiedad a cambio del pago de un precio. En dinero, dice nuestro Código Civil. O sea, es un elemento sumamente importante que el dinero por el cual se adquiere un bien sea entregado y se denomina precio. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque la una ni en la otra se haya entregado, y queda prohibido el pacto de retroventa.
¿A qué se refiere el pago de retroventa? A que la persona que vendió después es la que compra el mismo bien. Esto nuestra legislación no lo permite. Y en el caso del marido, no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. También es otra prohibición que establece nuestro Código Civil. Además de la retroventa, está prohibido que haya compra de bienes entre esposos. La naturaleza jurídica del contrato de compraventa es esencialmente un contrato traslativo de dominio. ¿A qué se refiere esto? Cuando estudiamos las facultades del derecho de propiedad, vimos que a través del derecho de propiedad existe la transferencia, cuando es traslativo, del uso, goce y disfrute del bien. Entonces, ese es el dominio por el cual se transfiere a través de un contrato de compraventa. Elementos del contrato de compraventa. Tenemos los elementos personales, los reales y los formales. En el caso de los elementos personales tenemos el vendedor, que es la persona o personas que poseen la propiedad del bien y que desean enajenarlo a cambio de un precio determinado. Y el comprador, la persona o personas que están en disponibilidad de realizar la compra del bien y tienen voluntad de pagar el precio requerido por dicha cosa. El artículo 1790 del Código Civil establece que a través de esta forma de contrato, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. O sea que a través de esta forma de contrato tiene que haber entrega del bien y por parte del comprador el pago de un precio para que exista el perfeccionamiento de una compraventa. Ambos deben tener la capacidad de negociar y ser mayor de 18 años y poder disponer de la cosa. Dichos requisitos se encuentran regulados en los artículos 8 y 1794 del Código Civil. Los elementos reales. Los elementos reales en la compraventa son la cosa y el precio. La cosa, que es el bien, el objeto susceptible de negociación, que son aquella clase de bienes que están dentro del comercio de los hombres y pueden ser corporales o bien derechos. Y en el caso del precio, se refiere al dinero que paga el comprador. El artículo 1796 del Código Civil regula que no hay compraventa si los contratantes no convienen en un precio y en la manera de determinarlo. O sea que el precio, que es el pago por la adquisición del bien a través de esta forma de contrato, tiene necesariamente que existir de manera determinada. El precio puede ser pagado, por ejemplo, por abonos, en cuotas, o bien al contado, o en 2 pagos, pero tiene que quedar establecido en esta forma de contrato de qué manera se pagará el precio. En los elementos formales, los contratos deben celebrarse siempre en escritura pública. Es un requisito formal que cuando se refiere a bienes inmuebles, siempre tiene que ser en escritura pública para que pueda inscribirse en el Registro General de la Propiedad. De lo contrario, el registro no procedería a operar el traspaso del bien.
El artículo 1576 del Código Civil regula que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieron sus requisitos esenciales, ya sea por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el contrato de promesa, se establece que esta forma de negocio es porque se compromete a un futuro otorgar la escritura definitiva de la compra del bien? Entonces, a eso se refiere este artículo. Si existe la negociación sobre la compra de un bien inmueble y se pagó un precio, pueden las partes compelerse, dice, recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública a través de la ejecución de obligación de escriturar. Porque una vez cumplidos los requisitos esenciales, que es el bien y el precio, tiene que cumplirse con perfeccionar de manera definitiva el contrato de compraventa. Requisitos del contrato de compraventa. Son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil y son aquellos sin los cuales el contrato no puede tener una existencia jurídica ni validez formal. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? La capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. La capacidad. Todos pueden comprar y todos pueden vender, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Por ejemplo, si es un bien que está dado en garantía y que tiene esa limitación, incluso registral, porque está anotado en el Registro General de la Propiedad, no tiene libre disposición para disponer la venta de ese bien, porque es un bien que está limitado a través de un derecho real de garantía. Entonces, ahí en ese caso, el propietario del bien no tiene la libre disposición. Para que tenga la capacidad de disponer libremente la venta de un bien, tiene que estar libre de toda limitación, incluso en el Registro General de la Propiedad, que no tenga ningún inconveniente. Por eso todo notario, antes de escriturar una compraventa, tiene que verificar en el registro público que no tiene ninguna limitación inscrita. El segundo elemento es el consentimiento. El acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objeto jurídico, que es la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un determinado contrato. No debe adolecer de ningún vicio en el consentimiento para que tenga plena validez esta forma de contratación. El objeto de la compra tiene que ser lícito. La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria, la posibilidad, licitud y determinación del bien. ¿En qué consisten las características del contrato de compraventa? En que ambas partes se obligan recíprocamente. La primera es la bilateral, cuando dos personas se obligan recíprocamente a realizar esta forma de contrato. Siempre el contrato de compraventa es oneroso,
porque existen provechos y gravámenes recíprocos. Siempre tiene que establecerse un precio, entonces es oneroso el contrato de compraventa. Es conmutativo, porque las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Para que exista un contrato de compraventa, tiene que estar determinado el objeto. ¿Cuál es la prestación que se va a conferir a través de esta forma de contrato? Que es consensual, porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato sea perfecto. Principal, el contrato subsiste por sí solo. No necesita de otro contrato para existir, para transferir el derecho de propiedad. Efectos del contrato de compraventa. El más importante es el de transmitir la propiedad. Desde la perspectiva del comprador, es recibir la cosa y pagarla. El artículo 1825 nos establece la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulado en el contrato. Si es al contado o bien a plazos la forma en que se va a pagar el precio. Desde la perspectiva del vendedor, su obligación es entregar la cosa, el bien, y el derecho a entregar la cosa. O sea que es una obligación y un derecho la entrega del bien. El artículo 1809 establece: el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. La entrega será en el lugar señalado en el contrato y, a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Dirán ustedes, ¿y qué pasa cuando el contrato de compraventa tiene una cláusula de reserva de dominio a través de lo que se conoce como el usufructo? El usufructo sabemos nosotros que es el derecho real de usar y disfrutar un bien ajeno. En este caso, nuestra ley establece que sí es permitido la celebración de un contrato de compraventa cuando hay reserva de usufructo vitalicio. Quiere decir que el consentimiento de las partes, el acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor, es que la transferencia del derecho de propiedad va a estar limitada por la constitución del derecho real de usufructo. En ese caso es una modalidad diferente. Modalidades de la compraventa. Puede ser el pago por abonos, compacto o con sin reserva de dominio. Es a lo que me refiero. Cuando hay una reserva sobre la utilización del bien. Con garantía hipotecaria puede haber una compraventa existiendo la garantía hipotecaria, pero en ese caso se necesita autorización del que tiene el derecho real de hipoteca, del acreedor. Tiene que comparecer en esta negociación el garante de la hipoteca, el acreedor, autorizando que se lleve a cabo este negocio. Puede también la compraventa ser únicamente sobre una fracción del inmueble. Esto se da mucho en el interior de la República porque los terrenos son de gran dimensión, de un área grande. Entonces se venden lo que son fracciones del inmueble, no todo el inmueble, sino una fracción. Para eso se necesita el levantamiento de planos
donde están claramente determinados, porque como requisito de la compraventa es que esté muy determinado el bien, entonces tiene que haber un plano que establece la medida de esa fracción del inmueble, medida, ubicación, en fin, que esté plenamente determinado el inmueble. Y la otra forma es con reserva de usufructo vitalicio, que no se entrega el bien porque el vendedor se ha reservado el derecho real de usufructo. Mientras él viva, va a disfrutar del bien. En ese caso, el propietario no va a adquirir la propiedad plena, sino que la semiplena. Va a ser un nudo propietario. Quiere decir que no va a utilizar plenamente el bien en tanto se mantenga este derecho real a favor del vendedor, salvo que él renunciara a ese usufructo vitalicio. Por abonos, con pacto o sin reserva de dominio. El artículo 1834 del Código Civil regula. Por esta modalidad, el comprador obtiene la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario. Pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor, o sea, del usufructuario. Se hace una compra del bien, pero como se está pagando por abonos, ese bien no lo tiene totalmente cancelado y por lo tanto no podría realizar ninguna hipoteca, darlo en garantía, si no cuenta con la aprobación del vendedor, porque no ha sido cancelado el precio del bien. Con garantía hipotecaria. En estos casos, la venta del bien inmueble es por abonos. Lo usual es constituir hipoteca sobre el mismo bien que se compra, y en estos casos en la misma escritura se lleva a cabo la venta y el nuevo comprador, ya siendo propietario, constituye la hipoteca sobre el bien que fue comprado. Derecho real que grava un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, afectando únicamente al bien sobre el que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente. Lo que se hace en estos casos es que se elaboran dos escrituras públicas para la celebración del negocio jurídico. Una que es el de compraventa del bien inmueble y la segunda es la de un contrato de mutuo en el cual se constituye la hipoteca sobre el mismo bien que fue objeto de la negociación. Ambas escrituras tienen que ingresar ese mismo día, primero una, que es la de compraventa, y luego la de mutuo, que tiene constituida la hipoteca, para que las dos escrituras sean operadas el mismo día y una a continuación de otra en el Registro General de la Propiedad. La clase de compraventa por fracción de inmueble. Frecuentemente situamos que lo que se va a vender no es toda la finca, solo una parte de ella, por lo cual es necesario desmembrar una fracción. Esta segregación puede hacerse según la normativa vigente de dos formas. Una, que es desmembración a favor del mismo dueño, y la otra, efectuar la venta de la fracción. La fracción que se desea vender cuando es por el mismo dueño es que forme un nuevo cuerpo y una nueva finca por un número distinto al que tiene la finca matriz. ¿Qué sucede aquí? Se hace el plano
de desmembración, medidas, ubicación, área, todos los detalles de la fracción de terreno. Y el dueño hace desmembración para sí mismo. Así se llama la escritura. Así van a aprender ustedes en derecho notarial a elaborar esa escritura pública. Aquí comparece el propietario del bien y hace la desmembración para sí. De esa manera va a obtener que la propiedad se divida y tenga esa nueva finca un nuevo número de inscripción en el Registro General de la Propiedad. La escritura matriz va a conservar el mismo número de identificación en el registro y la nueva finca es la que va a formar nuevo número. Entonces, el propietario de la finca ya no va a tener una sola finca, sino va a tener dos fincas inscritas a su nombre. La otra es efectuar la venta de la fracción. En la misma escritura de compraventa se realiza la separación. En ese caso, de una vez la fracción de terreno se vende a otra persona. Con reserva de usufructo vitalicio. Es usual que el vendedor venda el inmueble, pero se retiene para sí el usufructo. Es decir, este puede seguir usando y disfrutando del bien y de sus frutos en forma vitalicia, de por vida, el resto de su vida. En estos casos, lo que se vende es la nuda propiedad, reservándose el vendedor el usufructo vitalicio. Por esta modalidad, el comprador adquiere la propiedad con la limitación que se extingue con la muerte del vendedor, o bien que él renuncia al derecho real de usufructo vitalicio. Efectos o consecuencias. Primeramente hay obligaciones del vendedor. La primera obligación es conservar la cosa hasta el momento de la entrega. Tiene en un derecho real de usufructo, el usufructuario tiene obligación de conservar el bien hasta el momento de la entrega al nuevo propietario. Al entregar la cosa vendida en el lugar, tiempo y modo requeridos. Esta es una obligación del vendedor también. Entregar el bien en el lugar, tiempo y modo requeridos. O sea, la primera obligación es conservar el bien y la segunda es entregar el bien vendido. Obligaciones del comprador. El de pagar el precio de la cosa adquirida en el día, lugar y forma convenidos. Hay casos en que el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa, se obliga por ley al pago de intereses. El pago de intereses es como una sanción cuando ha existido incumplimiento por pago del comprador, hacerlo en la fecha, en el día establecido, cuando hay un atraso. Entonces, incluso la ley establece intereses legales. O bien puede ser que en el mismo contrato hayan pactado en qué consistirá el pago del precio de intereses, en qué porcentaje, que haya sido un acuerdo contractual el monto de estos intereses. En los siguientes casos, dice, si así lo estipuló el contrato, el pago de intereses, ¿verdad? Si la cosa produce frutos o rentas, también queda establecido en alguna cláusula bajo qué condiciones va a quedar. O bien, si fuere judicial o notarial para el pago. Entonces, dependerá del caso, si judicial ya es en el caso de que haya existido un litigio respecto al cumplimiento del contrato, ¿verdad?
En las ventas a plazos, la retención se hará desde el último vencimiento estipulado en el contrato y los que procedan, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. ¿En qué consisten los pactos rescisorios? Es por la falta de cumplimiento de alguna de las partes. El artículo 1844 establece que pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador del bien inmueble podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud del requerimiento. O sea que la ley le da la oportunidad de poder recuperar el bien que está siendo objeto de negocio. También el artículo 1801 hace referencia cuando vendida una cosa, expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho a que se resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y calidad convenida. ¿Se recuerdan que en una clase anterior vimos lo que es la rescisión, lo que es la resolución del contrato? Este artículo 1801 se refiere a la resolución del contrato, cuando no se da cumplimiento a una condición establecida en alguna cláusula del contrato. El artículo 1811 se refiere a que si el vendedor no entrega la cosa, el comprador puede pedir que se le ponga en posesión de ella o bien la resolución del contrato. ¿A qué se refiere este artículo? Si hubo incumplimiento del vendedor sobre la entrega del bien, entonces el comprador tiene derecho a que se le ponga en posesión de ella. Él ya pagó un precio, entonces puede pedir judicialmente que le sea entregado el bien que le corresponde, que ya es de su propiedad. ¿De qué manera lo haría una persona? A través de un juicio de desocupación. Porque si una persona ya tiene inscrito a su nombre un bien inmueble, por ejemplo, y no le es entregado, como ya acredita el derecho de propiedad, ya está facultado de pedir a través de un juicio de desahucio, un juicio de desocupación, que el tenedor que está sin derecho alguno, porque es un simple tenedor del bien, pues le entregue su propiedad. O bien podría pedir la resolución del contrato, que el contrato quede sin efecto y sea resarcido por todo lo pagado, incluso por daños y perjuicios. Esas son las dos opciones que le da este artículo del Código Civil. Y el artículo 1814 dice que en caso de resolución del contrato por falta de entrega de la cosa, el vendedor deberá devolver el precio pagado y los intereses corridos hasta la devolución, además los daños y perjuicios. Pero solo devolverá el precio si el comprador, al tiempo de celebrar el contrato, hubiere conocido el obstáculo del que ha provenido la falta de entrega de la cosa. O sea, cuando ya ha existido pleno consentimiento de las partes, entonces en ese caso la ley no reconoce el derecho de pedir el pago de daños y perjuicios ni de intereses. La ejecución forzada es cuando no se entrega la cosa
y es necesaria la intervención de un órgano jurisdiccional que declare el derecho. Esto ya es a través de la vía judicial. Cuando ha existido incumplimiento contractual, pues se requiere a través de un proceso el cumplimiento forzoso. Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto dentro del plazo que el juez señale prudencialmente o no otorga la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión, devolviendo la parte del precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiera hecho efectivos. Por eso tenemos que son pactos rescisorios. ¿Cómo puede dejarse sin efecto un contrato de compraventa? Pues si fue pagado el precio y no le fue entregado el bien, pues plantea una demanda judicial para que sea devuelto y sea estimado el pago de daños y perjuicios. Entonces, en este caso, el vendedor pide la rescisión, devolviendo la parte del precio pagado. O sea, el que vendió tiene que devolver lo que le fue pagado, porque se va a rescindir el contrato de compraventa. ¿Qué es el saneamiento? Es considerado como un deber de garantía, puesto que un vendedor, si no cumple solamente con la entrega de la cosa objeto del contrato, sino que debe de garantizar la posesión útil y pacífica de la misma. Esto lo vieron ustedes en Derecho de Obligaciones 1, lo que es el saneamiento. Cuando ha existido incumplimiento del vendedor en todas las escrituras de compra-venta, siempre debe de incluir el notario la cláusula de saneamiento, porque a través de esta cláusula el Código Civil le da garantía al comprador de que el bien por el cual ha pagado un precio le está garantizado. Dice, la finalidad de cualquier contrato desaparecería si en efecto el adquiriente se ve desposeído del bien por una sentencia judicial firme o no resulta útil para él porque la cosa poseía defectos, los cuales no eran evidentes al momento en que se realizó la entrega del bien. Estos casos son conocidos como saneamiento por evicción, cuando existía un juicio pendiente, por ejemplo, un juicio ejecutivo de cobro de una deuda, y viene el propietario del bien, mejor decide venderlo rápidamente y le oculta al comprador que tenía un juicio en trámite. Entonces, si eso va a perturbar el derecho de adquisición del bien de la parte vendedora, para eso es el saneamiento. O bien cuando existen vicios ocultos, es la otra forma de saneamiento. Cuando hay perturbación económica de la posesión de la cosa, en virtud de vicios o defectos. Si es un bien inmueble que tenía graves problemas, por ejemplo, en su construcción, los drenajes, la luz, la instalación eléctrica descompuesta, el techo que se filtra el agua, en fin, en ese caso son vicios ocultos y para eso es también el saneamiento. El artículo 1543 del Código Civil establece que el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce y disfrute de una cosa.
De manera que el saneamiento es un efecto contractual propio de los contratos onerosos, ya que en los contratos gratuitos el adquiriente no cumplió con ninguna clase de prestación por el mismo. No hubo pago de ningún precio. Y aunque existan vicios ocultos o en su caso se pierda por evicción, el enajenante no ha causado ningún tipo de daño o perjuicio. Sea que el saneamiento en el caso de una donación, por ejemplo, a título gratuito, ahí no podría exigirse el cumplimiento de saneamiento, porque él no pagó ningún precio, solo en los contratos onerosos. Los pactos rescisorios. ¿Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado? Eso tendría que ser una cláusula que expresamente indicara esto. La rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses si se tratare de otro tipo de bienes, que fueran bienes muebles. La cláusula de la rescisión es sumamente importante que quede claramente establecida en los contratos de compra-venta, porque de esa manera se resuelve cuando el pago, por ejemplo, es por abonos. En el caso de los contratos en los cuales el pago se hace en un solo negocio, a la hora de escriturar se hace el pago y la entrega del bien también se hace de manera inmediata. En ese caso no es necesario que exista la cláusula de rescisión. Es sobre todo en los contratos de compraventa por abonos. Es cuando es necesario tener estas cláusulas aclaratorias de rescisión. En el pacto de reserva de dominio, el derecho del vendedor que domina el bien hasta que se paga la totalidad del precio. En este caso es cuando se hacen varios pagos, pero el vendedor conserva el derecho de utilizar el bien. No hace la transferencia del bien, sino que hasta que es pagado en su totalidad. Es otra forma de decisión de celebrar un contrato de compraventa. El pacto comisario o de la ley comisoria. Este pacto consiste en que los contratantes acuerdan que el contrato se rescinde si el precio fijado en el contrato no se paga en el día específicamente determinado. En ese caso, el contrato se rescinde automáticamente, según el artículo 1844. Eso lo tendrían que pactar expresamente las partes. Son cláusulas que quedan establecidas en los contratos y si se da esta situación, pues tiene derecho el vendedor a rescindir el contrato. No le fue pagado el precio y por lo tanto rescinde el contrato automáticamente. Es una cláusula bastante hay que pensarla antes de ponerla en un contrato, pero es decisión de las partes decidirlo, ¿verdad? Pacto del mejor comprador. Esta forma consiste en que los contratantes acuerdan que el contrato quedará rescindido si durante el transcurso de cierto tiempo, que no puede ser mayor de 6 meses en caso de bienes inmuebles y 3 meses en caso de otros bienes. Aquí, si viene una persona que ofrece un mejor precio para la cosa vendida, en ese caso
puede celebrarse un nuevo contrato con la persona que hace la mejor oferta, siempre y cuando se pruebe que no existe corrupción entre el vendedor y la persona que ofrece el mejor precio. Eso lo tiene contemplado el artículo 1847 del Código Civil. Por supuesto, son acuerdos de voluntades de las partes. Sabemos que nadie puede ser presionado de ninguna manera para consentir esta forma de cláusulas contractuales. Y muchas gracias. Hemos estudiado el tema del contrato de compraventa. Solo quiero hacer énfasis en los requisitos necesarios previo al elaborar un contrato de compraventa. En primer lugar, cuando ustedes sean notarios, tienen que analizar la capacidad de las personas que comparecen a otorgar la escritura pública, por ejemplo, en el caso de la compraventa de un bien inmueble. ¿Cómo tienen que ver la capacidad? En primer lugar, ¿cuáles son las clases de capacidad que estudiaron en Civil 1? Hola. De goce y de ejercicio, licenciada. Muy bien, gracias, Jorge Luis. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Tienen que ustedes analizar con los documentos que les presentan si la persona ya es mayor de edad, cuenta con DPI. Si la compra-venta va a aparecer a favor de un menor de edad, que los padres van a comprar, por ejemplo, un inmueble, pero lo van a poner a nombre de su hijo menor de edad, tienen que tener el documento de la certificación de nacimiento del menor, con lo cual los padres acreditan tener el ejercicio de la patria potestad para poder comparecer y otorgar en representación de su hijo el mandato. En el caso que sea una empresa, que sea el representante legal de una empresa, tienen ustedes que leer el documento del nombramiento de ese representante legal y además que la asamblea totalitaria de esa sociedad autorice a esa persona que va a firmar la escritura pública, que la autorice para hacer esa compraventa de un bien inmueble y muy bien identificado. O sea, es necesario que se acredite que existe una asamblea totalitaria. En el caso que sea una persona que representa a un mayor de edad, eso lo va a hacer a través de un mandato. Nosotros vimos el tema del mandato en la clase anterior. Bueno, como notarios tienen que calificar ese mandato. ¿Cómo lo califican? En primer lugar, darle una buena leída, ¿verdad? Si cumple con los requisitos del Código de Notariado, ustedes van a estudiar su derecho notarial. Además de los requisitos de la plena identificación de la persona, en el caso de la compraventa de un bien inmueble, tiene que tener esa representación una cláusula especial que le permita al representante legal en nombre de quien está compareciendo, que está ampliamente facultado, si es la parte vendedora, a vender el inmueble, identifican qué inmueble es, qué número de finca, folio y libro.
¿Por qué? Porque como notarios, ustedes al elaborar un contrato van a dar fe de que calificaron, hicieron el análisis de ese documento con el cual se acredita la representación, el cual cumple a cabalidad con los requisitos legales para poder ser utilizado en una escritura de compraventa. Entonces, dando fe el notario que ese contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos legales, si fuera que ese contrato no tiene esa cláusula especial, por ejemplo, para la compraventa de un bien inmueble, la persona que está vendiendo y hay una persona que está comprando, entonces el notario tiene esa responsabilidad profesional como notario si tiene un error con el cual no va a permitir que se inscriba el traspaso de la propiedad en el registro general de la propiedad. Porque también el registro general de la propiedad tiene la obligación de calificar si el documento en el cual se quedó plasmado un negocio jurídico está bien elaborado, cumpliendo con todos los requisitos legales. Si el mandato que le presentó al notario no está claramente facultando al representante legal para vender un inmueble, no lo van a inscribir en el registro. ¿Y qué van a hacer como notarios si no les inscribe en el registro general de la propiedad ese contrato? ¿Cómo hacen para resolver el problema? Una persona que ya pagó, ya dio el dinero, ya entregó el dinero para que se inscribiera ese contrato. Y resulta que el registro general de la propiedad dice que no tenía claramente facultades el representante legal para vender el inmueble. Y en vista de eso rechaza la inscripción del registro, no lo inscribe. ¿Qué hacen para solucionar ese problema? Incluso incurre en responsabilidad el notario porque no se dio cuenta de que existía, que ese mandato no estaba correctamente facultando a la parte vendedora. Entonces, eso es muy delicado y es preferible decir, mire, yo no le hago ese contrato porque la representación legal no cumple a cabalidad con los requisitos legales, no está facultándolo expresamente para vender el inmueble. Es 1000 veces preferible no aceptar hacer esa escritura pública a tener responsabilidad profesional y que, que sean sujetos a proceso por haber elaborado esa escritura pública sin haberse dado cuenta que tenía ese grave error la representación legal. Entonces, el requisito de capacidad al cual me estoy refiriendo en la presentación es precisamente ese. Calificar si las personas que van a intervenir en un contrato de compraventa están plenamente facultados para poder celebrar ese contrato. El consentimiento, por supuesto. Si un bien inmueble está inscrito a favor del señor Juan Pérez y ese señor Juan Pérez le otorgó un mandato a su hermano y no le puso que podía vender sus propiedades, pero el hermano dispuso usar el contrato para vender las propiedades del hermano. Entonces, cuando existe falta de consentimiento, es un negocio jurídico que contiene vicio y en consecuencia puede pedirse la nulidad absoluta de ese negocio jurídico. Al no surtir efectos ese contrato provocado por la nulidad absoluta, entonces la parte compradora, ¿qué hace?
su dinero que había pagado, ¿qué se hizo su dinero? Entonces vienen los procesos judiciales, tanto en contra del notario como de las personas que anómalamente hicieron el contrato de manera irregular, por falta de consentimiento. Y el objeto lícito, por supuesto, es el bien objeto del negocio jurídico, ¿verdad? Y, y tiene que ser un bien que esté libre de gravámenes, de hipotecas, que no tenga anotación de demanda, que no se hayan planteado medidas cautelares en contra de ese bien objeto de la compraventa, porque de lo contrario también va a implicar problemas al notario por haber elaborado esa escritura pública sin tener el debido cuidado y sin haber revisado en el Registro General de la Propiedad. Jorge Luis Bram, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Una Cuénteme. consulta, que fíjese Sí, que yo me enteré de un caso de unos conocidos de una familiar, ¿verdad? sí. Ellos compraron una casa en un residencial y les hizo todo formal. Y ya cuando ya habían pagado la casa, pusieron una demanda de esta, como que desocupación. La cosa que lo sacaron de ahí porque Ujú. los que les vendieron a ellos no eran dueños. Entonces mi pregunta era, ¿será que fue puro descuido del abogado o hay veces que uno de verdad lo engañan No a le uno? entendí. Mire, no le Pero, entendí. La ajá, persona que compró la casa ajá, desalojó a las personas que estaban en la casa y no, ellas se perdón, encuentran, ya estaban ahí, en esa casa. perdón, le voy a repetir así bien. Digamos, esta pareja compró la casa, se la Sí, compró a otra pareja, digamos, ¿verdad? sí, Y la sí, pagaron, sí, la pagaron y todo, creo que fue hasta como un préstamo, a los 20 años, no sé qué. Bueno, la verdad que no sé plazo, de verdad, no, no sí. mentir, pero el punto es que a esta pareja que había pagado la casa esta, lo sacaron, o sea que los desocuparon porque hicieron un juicio diciendo que los que les vendieron a ellos eran estafadores, o sea, no eran dueños reales de la casa, sino que los dueños reales eran los que vinieron y plantearon la demanda para sacarlos de desocupación, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta era si de verdad hay veces que a uno sí lo pueden engañar o el abogado fue negligente ahí o de verdad hay veces que uno tiene que revisar como que demasiado o siempre hay un riesgo que a uno Por le puedan supuesto jugar la que vuelta. delito. Ahí hubo delito. Estafaron a esas personas. Y por supuesto, el notario también va a ser procesado y penalmente por no haber tenido el debido cuidado de verificar si la persona que estaba haciendo los negocios tenían la capacidad, lo que hemos estado diciendo, lo que yo estaba mencionando, la capacidad para poder elaborar ese contrato. Si no tienen la capacidad, en primer lugar, perjudicó a la parte compradora que le entregó dinero a esas personas. Y ahora la persecución penal va a ser contra esas personas. Y el abogado, ¿qué documentos le presentaron? DPIs falsos. No lo verificó en el registro civil. No fue a verificar a RENAP si era falsa esos documentos que le mostraron para identificarse, para hacer la compraventa. Entonces, es responsabilidad del notario el no tener el debido cuidado a la hora de un contrato de esta naturaleza. Es muy delicado. Hay que leer los documentos. Si realmente de manera expresa existe una cláusula especial dando autorización al representante legal para elaborar una escritura pública de traspaso de derechos de propiedad. Se está haciendo traspaso del dominio. Entonces es muy delicado. Por supuesto, el trabajo notarial requiere cuidado, cuidado, ¿verdad? Hay muchos juicios, hay muchas bandas de delincuentes que andan haciendo estafas
y dañando a las personas, ¿verdad? Entonces, sí, si hay vicios del consentimiento, eso lo hablamos en la nulidad absoluta del negocio jurídico. Cuando existe vicios del consentimiento, hay nulidad absoluta del negocio jurídico. ¿Y cuál es el efecto de ese juicio? El restablecer el derecho del verdadero propietario. Pero en ese restablecimiento del derecho del verdadero propietario, la parte que invirtió el dinero, que confió en el notario o la notaria que estaba haciendo la escritura pública, confió en ese profesional de que iba a hacer las revisiones correspondientes, pero no le dio tiempo y no lo hizo, y la persona desafortunadamente entregó su dinero. Ese dinero lo perdió, porque el derecho, la Constitución Política de la República de Guatemala protege el derecho de propiedad privada. Por supuesto, se lo va a devolver al correcto propietario, pero el que invirtió pierde su dinero por un descuido del notario. Es que como era una empresa la que me vendía la propiedad, pero eh, ese, ese gerente de esa empresa, la asamblea totalitaria de socios le dio facultades para que vendiera el inmueble. Pues ahí no decía. Entonces, si no decía, es que no habían facultades. Entonces, no se hacen esos contratos. Preferible como profesional decir, mire, yo califico los documentos y me doy cuenta que no tiene facultades y por lo tanto ese contrato no se puede realizar. Tiene que ser así el profesional, cuidadoso, porque si no, imagínense, hay muchos notarios que están presos. Peor si estaba con alcohol cuando hizo la escritura. Entonces, hay muchos notarios que están detenidos y están sujetos a proceso por hacer anómalamente instrumentos públicos, ¿verdad? Lamentablemente los que tienen problema de alcohol se meten a muchos problemas. Y si son profesionales, tienen protocolo a su cargo, imagínense. Qué locuras pueden pasar, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Les sugiero que vuelvan a escuchar estos videos porque son de gran beneficio para ustedes. Yo lamento que tengo poca asistencia, seguramente ya con la zona ya tienen ganado el curso, pero se están perdiendo lo mejor de esta clase. El aprender qué tienen que hacer en su ejercicio profesional. Cuando reciban notariado, se van a dar cuenta de lo delicado que es ese trabajo y nosotros, pues, con todo gusto los vamos orientando que en qué aspectos van a tener que tener mucho cuidado, ya cuando estén ejerciendo en la profesión. No crean que esta profesión es solo de hacer dinero y ya cobro y ya voy teniendo beneficios de la carrera. Claro que da beneficios el trabajo de un profesional, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y así es en todas las carreras. Si un médico hace mal una operación, puede tener una demanda. Mire ahí con los que han hecho cirugías plásticas, ha sido tremendo eso, ¿verdad? Hasta se mueren los pacientes y de ahí ya vienen los procesos en contra de ellos. Es delicado. También la carrera de nosotros es delicada. Así que si no hay preguntas, los dejo hasta aquí, pero les recomiendo que lean su código civil, que es la tarea que tenemos en este curso, leer los artículos del Código Civil que regulan lo relativo
al contrato de promesa de opción, al contrato de mandato, al contrato de compraventa. Este es el tercer contrato que vemos en este curso. Y la próxima semana trabajaré el contrato de permuta, ¿verdad? Entonces, gracias por escucharme, por estar en la clase y sobre todo les deseo que la enseñanza pues sea de beneficio para ustedes, los que tienen interés en aprender y en ser buenos profesionales. Muchas gracias y buenas noches. Se cuidan. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche, Lick.